Listo. Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a saludar primero ahí a los compañeros de la plataforma. Sergio Angelista, Ricardo Pérez, Gerardo Marínez, María Luisa, Poncho, el doctor Sagarnaga, ingeniero Muñetón, que no lo vemos, pero por ahí está. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, jóvenes y amigos. Muy bien, bueno, pues hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, que estuvo muy complicado entrar al centro a mediodía. Están manifestando ahí algunos ciudadanos y hoy eso no fue impedimento para que, como es nuestra política, todos los lunes a las 7:30 estamos aquí en nuestra sede, en el Parque de la Revolución. Así pues, hoy el ingeniero René Chávez preparó un tema que se llama la Cuenca de México. Eh, Voy a permitirme dar la semblanza del ingeniero Chávez Domínguez. Su nombre completo es Blas René Chávez Domínguez, originario de Basuchi, del municipio de Guerrero, aquí en Chihuahua. Su formación académica, él egresó del TEC de Chihuahua en 1984 como ingeniero industrial electricista y el Instituto de Ciencias de Educación Superior de Hermosillo, Sonora, otorgó una maestría en liderazgo desarrollador en el 2004. René es un escritor, tiene 3 obras ya publicadas, editadas. La primera es Basuchi, Valle de las Flores, editada en 2006. En el 2020, la segunda edición de Basuchi, Valle de las Flores. Y en el 2021, San Isidro, el origen de la Revolución Mexicana. René Chávez, desde febrero de 2018, es miembro del grupo de historia del Parque Revolución de aquí de Chihuahua, en donde ha participado con pláticas sobre diferentes temas de la historia local, nacional y universal. Participó en la mesa de debate nacional en diciembre de 2020 sobre el origen y desarrollo del movimiento armado que dio lugar a la Revolución Mexicana, convocada por el gobierno del Estado de Chihuahua y por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua en enero del 2020. Creador y administrador desde julio de 2016 de la página en redes sociales de Facebook Basuchil Valle de las Flores, con más de 3.700 seguidores, en la cual ha dado a conocer información de su pueblo, como su historia, la vida de algunos de sus hombres y mujeres, costumbres, anécdotas, entrevistas, lugares y, bueno, más información de su pueblo natal y de la región. Así pues, le dejo el micrófono a nuestro expositor, René Chávez Domínguez. Adelante. Gracias, Manuel, y buenas tardes a todos ya que están en vía remota y aquí a los compañeros presentes. Buenas tardes, es el día del trabajo y pues ahí esperemos que hay trabajo, ¿verdad? Entonces, a ver si se conectan o llegan algunos más compañeros y voy a platicarles algo sobre este tema que en lo personal, pues me parece muy interesante pues toda la evolución. Vamos a poner el micrófono aquí en la base para ver si. Bueno, voy a compartir. Bien, pues les comentaba que en lo personal, pues esta región, oh, sí, nos faltan manos para esta región de nuestro país, pues me parece muy interesante la evolución que ha experimentado este lugar. Gracias. Este lugar pues a través de los siglos o de los millones de años eh, este, que se ha manifestado una serie de evoluciones en esta región del país que se llama la Cuenca de México. Y pues bueno,
desde anteriormente, pues veía ya las pinturas de Velasco, del Valle, los volcanes, y más aún cuando, pues ahí tuvimos la oportunidad de vivir 6 años del 2009 al 2015 en la Ciudad de México y pues nos encantó pues eh, toda esa región, pues aún con sus problemas que sabemos de la sobrepoblación, de los temblores, ¿verdad? Se diga, que sí nos tocaron algunos, el 2012, que es de los más fuertes que ha habido, bueno, y la del 2017, ¿no? El 19 de septiembre. También nos tocó estar ahí y vivirlos. Pues tenemos muchos problemas más pues, que en todos lugares se tienen, ¿no? Seguridad, contaminación, etcétera. Pero bueno, esa región, eh, pues da una serie de bondades que brinda esa región, de tal manera que a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, los departamentos habitacionales, las grandes torres que hay, pues no utilizan o no están ni construidas con aire acondicionado, ya sea de refrigeración o calefacción. Entonces, eh, no se requiere, ¿no? Entonces, eso hace pues que sea una región más cómoda o más económica para los habitantes, para vivir en ella. Entonces, pues, digo, es independientemente de los problemas que se puedan tener, pero pues ya en la actualidad, eh, mm, a mí me tocó en lo personal, pues manejar en la Ciudad de México por todos lados y, comparando con otras ciudades de aquí, Chihuahua, Juárez o las ciudades que uno más visita, eh, algunos, a lo mejor los que no han vivido allá no me lo creen, pero hay más cortesía en la Ciudad de México que aquí en Chihuahua, por ejemplo, para manejar. Hay más educación vial. Un comparativo así simple, bueno, yo ando en la CFE, hay más postes chocados por gente que conduce mal en la ciudad de Juárez que en toda la Ciudad de México, todo el Valle de México. Entonces, no es para que se den una idea de que la gente, los más de 25 millones que puede haber en toda esa área metropolitana, pues, pues se han acostumbrado a vivir con esas condiciones. Entonces, pero bueno, eso es en la actualidad, pero pues desde siempre, o sea, la Cuenca de México, pues es, como les decía, los lugares más agraciados por la naturaleza, y no solo aquí de México, sino yo creo que a nivel mundial. Eh, Desde la época prehispánica, pues esta región fue seleccionada por varios tribus para instalarse en ese lugar. Eh, Tenemos pues registros por ejemplo, los totihuacanos que habitaron antes de Cristo, alrededor del año 100 y hasta después de Cristo. Desapareció eh, esa cultura. Los toltecas también, pues en el año 900 aproximadamente, habitaron en las orillas de los grandes lagos que existían en esa época. Los chalcas, y bueno, pues los aztecas son de las últimas tribus que arribaron ahí al Valle de México. Entonces, pues por algo era, ¿no? Porque era una región que prestaba muchos beneficios para, para vivir, ¿no? Eh, Pues esa región, lo que es la Cuenca de México, está rodeada por grandes montañas y pues lo que se llama pues el altiplano, ¿no? El altiplano mexicano, eh, donde convergen las sierras y le llamamos el eje volcánico, ¿no? Entonces, todo aquí en la lámina
pues esa es la cuenca de México. Ahorita vamos a ver cada una de esas regiones. Y nomás para que se den una idea, pues la superficie total de esta cuenca son 9.600 kilómetros cuadrados. Es algo así como el doble del estado de Morelos, todo lo que es la cuenca. Y una altitud, pues, se le llama el altiplano por algo, ¿no? Una altitud promedio de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues es de las partes más altas. La Ciudad de México, pues viene siendo, y las ciudades que están aledañas a la Ciudad de México, pues son de las ciudades más altas del país. Si acaso Toluca o alguien se conectó aquí en el Zoom y eso hace que se vicie. Entonces, si no, nos desconectamos mejor. Y entonces, Toluca, pues es de las más, está más alta que la Ciudad de México, con 2.667. Pachuca, que Pachuca está dentro de la Cuenca de México, o sea, está en la parte norte de la Cuenca de México con 2.450 metros. Y pues ahí, a Pachuca, pues dicen que es la ciudad de los vientos, ¿no? La siempre peligrosa Pachuca, y pues de la cuenca, pues le llegan los vientos del sur a norte, y allá golpean a la ciudad, ¿no? De Pachuca. En la cuenca, está rodeada, como les decía, de varias sierras, y en el centro de la cuenca, pues hay pequeñas sierras, como es la Sierra de Guadalupe, ahí por donde está la Basílica, y la Sierra de Santa Catarina, acá para el lado de Iztapalapa. Son de las sierras que, aquí está la Sierra de Guadalupe y la de Santa Catarina, que están por decir, en medio de lo que son los grandes lagos. Aquí esta parte son los lagos que existían en la época prehispánica y todavía cuando llegaron los españoles. Entonces, por ahí vamos a ir viendo la evolución de cómo se fueron transformando estos lagos para dar paso a las ciudades. Entonces, la cuenca de México la componen estos valles: el valle de Izayuca, acá por la región de Pachuca; el valle de Apán, eh, para el estado, también del estado de Hidalgo; también es parte del estado de Tlaxcala, la cuenca; el estado de México, claro, con el valle de Cuautitlán y el valle de México. Entonces, esos son los valles que se tienen en la cuenca, porque a veces se confunde que el Valle de México y la Cuenca de México, y no es lo mismo, ¿no? La cuenca contempla, el Valle de México forma parte de la cuenca. Entonces, esta región, que actualmente pues es una región cerrada, naturalmente, y ya, pues, o sea, a través del sistema que vamos a hablar más al rato, del drenaje profundo, pues ya hay salidas del agua. Pero en épocas eh, hace millones de años, en el Mioceno, sí, hace 23 millones de años, esta región estaba abierta. Entonces los lagos, había desagües hacia el sur de la cuenca y hacia el norte, y a través de la transformación, y allá en el Mioceno superior, alrededor de 5 millones de años, las grandes montañas se empezaron a elevar, igual que los Alpes, igual que los Andes, el Himalaya. En ese periodo empezaron a crecer las grandes montañas en el mundo, y también aquí en la cuenca, de tal manera que ese crecimiento de las montañas cerró las salidas que tenía natural.
y de tal manera que al cerrarse, pues se creó varios lagos que ya no tenían salida más que a su cuenca interior. Entonces, y también ese crecimiento de esas montañas hizo que ese fenómeno, que hubiera grandes erosiones al crecer las montañas, de tal manera que fueron mm, creando sedimentos en el interior de los lagos, y también a través de los millones de años, pues hay erosión, los ríos llevan eh, materia orgánica, tierra, piedras, etcétera, que se van depositando en los lagos, de tal manera que todos estos lagos pues han tenido sedimentos que la profundidad es muy poca la que se tiene en el lago. Si van ustedes, si vamos por ejemplo a Xochimilco, pues ahí se ven los remeros que con las varas le llegan hasta el fondo del lago, y algo así eran los lagos ya antes de que se empezaran a secar todos. Bien, entonces, bueno, en la bibliografía ahí lo vemos, pero hay un libro de esta Mireya y más, de Historia Natural del Valle de México, y ahí nos describe em, muy bien toda esa evolución de esta región del país. Está libre, se puede bajar en PDF. Sí, está interesante, y de ahí se tomaron alguna de la información. Entonces les comentaba, pues aquí tenemos, para que se den una idea, aquí está lo que es el área de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, el Estado de México. Si vemos las grandes sierras que rodean la ciudad, pues tenemos la Sierra de la Jusco, la Sierra de las Cruces, pues lo que es la Marquesa. Por acá tenemos la Sierra Nevada, donde están los volcanes, el volcán del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Tenemos la sierra acá del lado de Pachuca. En fin, todos estos son cerros y sierras, Tepozotlán, etcétera, que es un área cerrada del valle. ¿Sí? Entonces, y aquí vemos la parte que existió más adelante vamos a ver los lagos, pero esta parte que está aquí eran los lagos que existían hace algunos cientos de años. Como les comentaba, pues esta región, pues todos los ríos y arroyos que aquí están algunos de los ríos y arroyos que descargaban las aguas a estos 5 lagos que se tenían: el lago de Zumpango hacia el norte, el lago de Saltocan, y luego el más grande, el lago de Texcoco, hacia el sur, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Y aquí se ven los ríos, arroyos, que descargaban sus aguas de las montañas que rodeaban la cuenca. Y bueno, vamos a citar algunos que inclusive si vamos a la Ciudad de México, pues ya no existe ningún río abierto, todos se han canalizado, pero hay grandes avenidas que al entubarlos, pues siguieron el cauce del río, como por ejemplo el río San Joaquín. Es una avenida muy grande, de periférico hacia el lado de este circuito interior. El río Tacubaya, el río Becerra, el río Magdalena, el río Mixcoac, Atizapán, el río de los más grandes, el Cuautitlán, de los más caudalosos, y así, varios ríos, el de Texcoco, etcétera, que iban alimentando a los grandes lagos que estaban en la cuenca. Entonces aquí, en esta imagen, podemos, y como les decía, pues a través de esos miles o millones de años, pues esa erosión pues hizo que
que se depositara una gran cantidad de tierra fértil en esta región, de tal manera que si es de las partes pues, más favorecidas para la vegetación, ¿no? De esa región. Vamos a verlo más adelante. Como un dato, en la época de los aztecas, de 1325 a 1500, había 45 ríos. 45 ríos existían y en la actualidad pues ya no hay, bueno, los ríos siguen existiendo, pero ya entubados y llevan tanto aguas pluviales como aguas negras, ¿verdad? En la actualidad. Bien. Como les comentaba, esta región es toda esa zona, a través de esos sedimentos, es pues un área, una capa de terreno que no encuentras una piedra ahí en ese espacio. Puedes excavar hasta 50 metros o más y es pura cajeta, o sea, es pura tierra fértil que aquí les pongo estas imágenes, por ejemplo, el Hotel Regis, que se cayó en el terremoto del 85, perdón, y el 19 de septiembre del 85, y ahí se construyó el parque, la Plaza Solidaridad, de tal manera que si vamos en este momento, pues piensa uno que ese parque siempre existió, porque ya hay unos árboles enormes que les digo precisamente el terreno que se tiene, pues crecen de inmediato, ¿no? Y de igual manera, el Hotel Continental, pues también sufrió daños en este mismo terremoto del 85, y ahí está la Plaza Reyes Heroles. Este está ubicado en el Paseo de la Reforma e Insurgentes, y del lado aquí está la Plaza Jesús Reyes Heroles, y aquí está el Continental, famoso por Olga Brisky, que se presentaba ahí en las alturas, ¿no? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que lo que plantes ahí y sin regarlos, crece, ¿no? O sea, así como les digo yo que es cajeta esa tierra, pues también es como si fuera una gelatina, porque con los terremotos, pues se mueve sabroso, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, como comentábamos, ¿no? ¿Vale? Ah, sí, entonces, si les toca por ahí observar en la construcción de edificios, las torres de Reforma, que me tocó ver algunas torres, la Torre Reforma, bueno, la Torre Mayor es la primera y luego siguió ahí, hay 4 torres, ¿no? 3 torres más, la Reforma y una de Vancomer, y es una competencia para ver cuál es la más alta, y la de Reforma ya es la más alta, ¿no? Entonces, ve uno las excavaciones profundas de más de 50 metros para que los ocupaban como estacionamiento, y el muro, y construyendo el muro Milán, famoso para detener las presiones y las filtraciones, pero no sacaban una sola piedra, ¿no? Entonces, es increíble. Y aparte de eso, pues tenían que poner pilotes hasta encontrar tierra firme. Por eso digo yo que esos lagos, pues a través de esos millones de años, pues fueron tapando con las erosiones de los ríos. Bien. Bueno, pues todos sabemos, ¿verdad? Que según la leyenda, eh, fue la tierra prometida por los aztecas, y ellos, pues el 13 de marzo de 1325 fundaron
la ciudad de Tenochtitlan en un islote en el centro del lago de Texcoco, ¿no? Es una imagen ahí del libro de historia de tercer grado, ¿no? Y pues bueno, ya cuando llegan los españoles, pues recordemos que había una serie, había algunas, este, mm, ya comunidades que habitaban alrededor del lago, entonces ellos, pues no, por eso, según la leyenda, se instalan en ese islote, y bueno, pues ahí, de acuerdo a la leyenda que encontraron ahí el águila devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? Y pues como le digo, ya había tribus como los Xochimilcas, las Chalcas, los tepenecas y los chichimecas que habitaban alrededor de los lagos, estos lagos de la cuenca de México. Aquí, pues, la Gran Tenochtitlan, pues, haciendo la similitud, pues era decíamos que era la Venecia puede ser la Venecia de América, ¿no? Entonces, porque fue una ciudad construida sobre el agua, y a través de técnicas similares a Venecia, que los aztecas fueron a través de pilotes de madera de una árbol ahuejote, es de la familia de los sauces, pues los iban como enterrando y haciendo lo que eran pues las chinampas o palafitos para, para cultivar sus productos, y también para ir edificando y creciendo la ciudad. Aquí vemos pues una imagen de la Gran Tenochtitlan, donde vemos pues grandes cantidades de agua, pues, había calzadas, había canales, eh, este, que, que, que cruzaban la ciudad, y vemos, a ver, le voy a dar un zoom, por ejemplo, México Tenochtitlan, acá Tlatelolco, hacia el norte, esta vista está de norte hacia el sur, Iztacalco, el lago de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, ¿sí? Entonces, como ven, pues era totalmente lacustre la región, y, y los aztecas pues empezaron a con esas técnicas que les digo de crear esas chinampas, pues fueron aprovechando para ir creciendo tanto en la siembra como en la construcción. Y pues y como sabemos, pues la Gran Tenochtitlan fue en su momento el centro urbano más importante de Mesoamérica. Ahí se logró tener, cuando llegaron los españoles, se dice que la cuenca de México sostenía a más de 1 millón de personas, y solo la ciudad de Tenochtitlan andaba alrededor de los 300,000 habitantes. Entonces, pues era toda una urbe, ¿no? Bueno, ya esta imagen que ya la habíamos pasado, pero aquí vemos los lagos, los 5 lagos que conformaban la cuenca, y de aquí podríamos resaltar que o sea, los lagos, bueno, estos 2 lagos eran un poco más altos que el lago de Texcoco y de Xochimilco y de Chalco.
De tal forma que este río, por ejemplo, Cuautitlán, o los ríos de este lado, que eran de los más caudalosos, pues se provocaba que estas avenidas de estos ríos de la parte norte afectaran al lago, no afectaran, pues, si subiera el nivel del lago de Texcoco y por consecuencia inundara a Tenochtitlan y a otras comunidades del lago de Texcoco y de Xochimilco y de Chalco, ¿no? Y aquí en esta mapa, pues vemos de la época de los aztecas, vemos las comunidades que había mm, en la cuenca en esa época. Y vemos a Tenochtitlan, Tlatelolco, en el islote, eh, Coyoacán, Xochimilco, Chapultepec. Bueno, voy a mencionar los que aún siguen existiendo, como Azcapotzalco, Tenayuca, Cuautitlán, Zumpango, Texcoco, Chimalhuacán, Chicolac, ¿dónde está Chimalhuacán? Iztapalapa, Culhuacán, por acá está Chalco, ¿sí? Entonces, esos pueblos, pues estaban en la época de los aztecas. Y aquí también vemos en este mapa, pues, lo que son ya voy a dar un acercamiento, está como mm, las calzadas que existen y las que existieron en la época de la prehispánica y empatadas algunas con las avenidas que hoy se tienen, por ejemplo, Fray Servando, que es una avenida que va por el centro de la ciudad, la avenida Chapultepec, la avenida Reforma, eh, calzada de Tlalpan, la calzada de Ignacio Zaragoza que va hacia Puebla, y el viaducto Miguel Alemán o Río Piedad, que fue canalizado ya en el mediados del siglo XX, Río Consulado, que viene siendo el circuito interior. Entonces, pues vemos Tlatelolco, acá, lo que es la parte norte, hacia el Tepeyac o la Sierra de Guadalupe, las dos calzadas que se tienen, la calzada de Guadalupe y calzada de Misterios, y Es el eje 1 y Es el eje central. sí, Es donde dice Delicias. Ahí es aquí está, mira. Ahí está la Alameda. Eje central es el eje 1 y ya por acá se convierte en Avenida de los 100 metros. Bien, entonces, pues este mapa es de lo actual y las calzadas poblaciones prehispánicas, dice, canales en el contexto arqueológico, vías férreas, caminos, calzadas prehispánicas son las más fuertes, la de Tlalpan y esta del Gran Canal. Y acá tenemos la de esta que viene siendo lo que es ahora la calzada Vallejo. O sea, en calzadas que ya existían en la época prehispánica. Y los islotes que se tenían, que ya actualmente, pues ya Iztacalco, por ejemplo, pues es hasta una alcaldía, ¿no? Bueno, este mapa, pues más o menos similar, que por ahí se los compartí para que lo vean, es del siglo XVI. Entonces, ahí lo mostramos. Y aquí lo que quiero mencionar en la época antes, bueno, y después de que llegan los españoles, pues los aztecas sufrieron una serie de inundaciones, o sea, como les decía, esas aguas o de los ríos que desembocaban en los lagos
y debido de alguna manera influía que el lago de Texcoco y el de acá del sur estuvieran más bajos, pues el agua se venía hacia este lado y ellos construyeron diques, o sea, construyeron sus diques a través de los troncos de madera y como este de aquí, ¿verdad? Es un dique que servía de calzada y de dique para detener las aguas que venían de acá del norte, de los otros lagos. Y debido a eso les voy a mencionar algunas de las inundaciones. En 1449 sufrieron la peor inundación los aztecas después de construida Tenochtitlan. Y después de eso, como les digo, construyeron diques en- en- con troncos para detener las avenidas. Y también, pues, hubo inundaciones, se tiene registro en 1496, en 1499, y otras, después de la conquista, en 1555, en 1586, en 1604, 1607, 1629. Vamos a hablar un poco de estas inundaciones, sobre todo la de 1607 y 29, que la de 1629 pues es la inundación más grande que se tenga registro este, en la Ciudad de México. Bien. Bueno, pues aquí mostramos en esta imagen, esta fotografía, lo que es los volcanes, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Paso de Cortés, que es el punto medio entre los dos volcanes. Y pues la gran ciudad, aquí vemos el World Trade Center, y esta es la Sierra de Santa Catarina. Entonces, pues, los españoles, no quiero imaginar cómo que cuando llegaron al Paso de Cortés, pues, cómo quedarían de impresionados con todo el valle, ¿no? En lo personal, pues siempre me llamó la atención de estar en ese punto. Dije, pues voy a planear y estuve ahí ya hace alrededor de 20 años. Eh, Llegué a Mecameca, ¿no? Bueno, de Cuernavaca, Cuautla, Mecameca. Mecameca está al pie de los volcanes y de ahí pues estaba abierto afortunadamente. Ya un taxi me llevó hasta el Paso de Cortés, donde hay una área de descanso ahí para los alpinistas. No recuerdo el nombre, cómo se llama, pero... Y bueno, parte del camino se veía quemada la sierra con las erupciones del volcán. Y en esa temporada pues no estaba tan limitado. Y estando ahí, pues ve uno hacia los dos lados, hacia el lado de Puebla y hacia el lado de México. Pero bueno, claro que no sé, la contaminación y todo lo demás, pues no permite ver claramente. O sea, son contados los días. En febrero es una fecha muy adecuada porque como que es cuando está más despejado, hay más viento, y se pueden observar los volcanes de la Ciudad de México, o bien de los volcanes observar el Valle de México. Entonces, pues es ampliamente recomendable y pues yo quiero imaginar cómo vieron los españoles cuando cruzaron ahí el Paso de Cortés. Y Motolinia, que es Fray Toribio de Benavente, él se quedó maravillado y dice de la gran Tenochtitlan, y dice, te voy a leer lo que él expresó. Dice, ¿qué es esto que vemos? ¿Esto es una ilusión o encanto? Estaban tan limpias y barridas las calles y calzadas que no había cosa en qué tropezar. Eso lo dijo Motolinia. Motolinia, hay una calle en el centro histórico que se llama Motolinia, en la Ciudad de México, que es Fray Toribio de Benavente. Y después, pues, de la conquista, pues los españoles
pues decidieron seguir ahí en Tenochtitlan, aun cuando pues las dificultades por las inundaciones se fueron dando, y sobre todo la de 1629, donde la ciudad permaneció bajo el agua más de 2 metros por 5 años. Que ahí les voy más adelante, qué sucedió pues en ese tiempo. Luego, pues, José María Velasco, pues él pinta el Valle de México en el finales del siglo XIX, y pinta varias partes. Aquí vemos los volcanes, acá se ve el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. Esta foto, si mal no recuerdo, creo que está del Molino del Rey, algo así. Pero bueno, independientemente de dónde esté tomada, pero se ve hacia el sur, y se ve todavía los lagos que existían, ¿no? Vemos otra pintura de ya más acercada hacia los volcanes de Velasco. No, está más o menos debe de estar por la Sierra de Santa Catarina, debe ser hacia el lado de Iztapalapa, más o menos a esa altura. Pues no tan arriba, hay una por ahí del Cerro de la Estrella, pero de esa parte de Iztapalapa aproximadamente, y así la pinta Velasco Velasco, pues él nace en el 1840 y fallece en 1912. Aquí también esta pintura de Velasco, esta está tomada del Cerro del Tepeyac, de la Sierra de Guadalupe, hacia el Valle de México, y vemos la pintura de Velasco, y ya empatado cómo está la mancha urbana. Aquí vemos la Basílica de Guadalupe, el Cerro del Tepeyac, y ve cómo se comió la mancha urbana toda esa región. Esta es otra, bueno, no es es una pintura, pero no es de Velasco. Es también de la Sierra de Guadalupe, donde se observan las calzadas de Guadalupe y de los misterios que dan hacia la Basílica. Y acá se ve la Ciudad de México. Esta debe ser la catedral, ¿no? Y la Basílica debe ser esta. Entonces, si observan, pues aún quedaban ciertas lagunas, pues, en el valle. Muy bien. Bueno, el virrey Luis de Velasco, padre, que estuvo de virrey en este periodo, de 1550 a 1564, él envió un informe al rey de España describiendo la catástrofe ocurrida el 17 de septiembre de 1555. Y él dice, nos hemos visto en gran trabajo, y si no se pusiera gran diligencia en desaguar un río que salió de cauce por la parte de Tlatelolco y que se llama Santiago, gran parte de la ciudad se perdiera. Fue gran hierro, a mi ver, fundarla en este sitio, porque había otros mejores, a 2 o 3 leguas de aquí. En el informe también se mencionaron los ríos de Coyoacán y Tacubaya, los cuales podrían ser causa de grandes inundaciones. Entonces, esa inundación de 1555 ya Luis de Velasco pues ponía alertas allá al rey de España de que pues podrían seguir las inundaciones. Todavía hasta ese momento pues lo único que existía era estos diques de los aztecas, que ellos precisamente, los españoles, continuaron con esas mismas técnicas para detener las avenidas de las crecidas del nivel del lago de Texcoco, sobre todo, ¿no?
Después, pues, el virrey Luis de Velasco Hijo, a partir de 1607, ordenó las primeras obras de drenaje en la Nueva España, en el valle. Comenzaron a drenar los lagos de Saltocan y Zulpango. Las obras fueron encargadas al ingeniero hidráulico alemán Enrico Martínez, que aquí, bueno, está la pintura del virrey, y en esta parte, bueno, no, a ver, vamos a quitarle aquí ven, este es el monumento ixográfico dedicado a Enrico Martínez, que está, a un lado de la Catedral Metropolitana. Ahí al fondo, si observan, es el Palacio Nacional. Entonces, le encarga el virrey a este ingeniero Enrico Martínez, que también hay una calle ahí por la Ciudadela, por esa región que se llama Enrico Martínez, y las cuales consistían en crear un canal de Huehuetoca y ya hacer un túnel en Nochistongo, con una longitud de 7 kilómetros de largo. Y pues este túnel pues no se construyó de inmediato, sino fue hasta posteriormente cuando se realiza ese proyecto, o ese túnel sobre todo. Y Enrico Martínez, pues él crea un sistema que pretendía controlar y equilibrar el agua, el peso del agua en la región para drenar el lago de Zumpango y interceptar el río Cuautitlán para ser enviados al río Tula. O sea, brincar no brincar, sino perforar a través de ese túnel, llegar hacia el río Tula, que ya en el estado de Hidalgo, y hacia la cuenca ya del Pánuco. Desde entonces, el proyecto de Enrico Martínez proyectaba él construir un gran desagüe desde el lago de Texcoco, desde acá del centro de la ciudad, para mandar las aguas al río Tula. Bueno, pues aquí están aún pues se realizaron algunas de las obras del proyecto de Martínez, pero pues no fueron suficientes para que posteriormente siguieran inundaciones en la Ciudad de México. Así como dato, según la información, el lago de Zumpango y el lago de Saltocan estaba a 2,206 metros, y el de Texcoco, Xochimilco, a 2,203. O sea, estamos hablando de 3 metros de diferencia de los lagos. Pues eso era suficiente para que se inundara acá Texcoco, ¿no? Y como les comentaba, pues se tomaron, a raíz de las inundaciones que se tenían, pues se tomaron algunas previsiones, como continuar con los diques que los aztecas habían construido, continuar con esa técnica, y pues a pesar de ello, les digo, en el año de 1629 es cuando se registra la inundación pues más grande de la ciudad. Se desborda el río Cuautitlán y provoca que pues hay una gran personas muertas, y se retiran pues de la ciudad, que les digo permaneció bajo el agua por 5 años. Entonces se calcula que en el momento antes de la inundación había en la Ciudad de México alrededor de 20,000 familias, y quedaron después 4,000, únicamente 4,000. Algunas se fueron a otros lugares pues más seguros. Y ahí se vio en ese momento
se vio la posibilidad de cambiar la capital de la Nueva España a Puebla, la cual pues no fue aprobado y decidieron continuar con los trabajos para desaguar los trabajos para expulsar el agua del valle. Para marzo de 1900 es inaugurado el Gran Canal de Desagüe. Aquí, que Enrico Martínez lo había visualizado desde 1600, principios de 1600. En 1900 es inaugurado ese canal de desagüe que va desde San Lázaro, o sea, San Lázaro, pues, para que nos ubiquemos más o menos donde está la Cámara de Diputados, por ahí, que ya es prácticamente el centro, desde San Lázaro hasta Zumpango. Y además se perforó eh, ahí la sierra para llegar hacia el río Tula con el túnel de Tequisquiac, de 11 kilómetros de largo. Aquí vemos en esta fotografía, pues, la zanja que se tuvo que hacer para hacer ese canal de desagüe que drenara las aguas de Texcoco hacia el norte de la cuenca. Ven, aquí vemos la parte que les comentaba del túnel del Nochistongo, ¿sí? Que estuvo en la época colonial, el río Cuautitlán, que lo desviaron hacia acá, y el Gran Canal de 1900, inaugurado en 1900, con el túnel de Tequisquiac, que también va hacia esta región del río Tula, y el Gran Canal que veíamos en la lámina anterior, que va de aquí se va hasta San Lázaro. Bueno, esta es otra imagen, similar, donde ya se ve más amplio el túnel por aquí el de Tequisquiac. Este es el lago de Zumpango, el Saltenca, el de Texcoco, y de aquí está el Gran Canal. O sea, aquí vemos el centro de la Ciudad de México y la construcción de ese Gran Canal que fueron alrededor de 47 kilómetros de longitud del Gran Canal. Pero un canal abierto todavía. Bien, pues aquí todavía en el siglo XIX, pues tenemos algunas partes de la Ciudad de México donde aún existían los canales, como que es el canal de la Viga, que duró muchos años en funcionamiento. Y esta fotografía pues es de 1881. Aparecen aquí ya las vías de los tranvías, y se conocía como el Paseo de la Viga. Actualmente forma parte de la calzada La Viga. Hay una calzada que se llama La Viga donde pues, existió ese canal. Aquí también vemos esta fotografía también del canal por eso pues en su tiempo se le llamaba la ciudad de los canales a la Ciudad de México, o la Venecia de América. Aquí vemos el canal de la Viga a la altura del Mercado Jamaica, en 1889. Bueno, lo que es hoy el Mercado Jamaica, que eran estos puestecitos. Y la mercancía pues se transportaba en barcos o en trajineras. Vemos también en el mismo el canal de Chalco, ya en la parte cercana a Chalco, un barco de vapor, inclusive, de 1890, ahora es la autopista México-Puebla. Los que han transitado por ahí, pues esa autopista tiene un gran camellón que precisamente fue parte del canal, y
Y recordemos, esa avenida, bueno, yo recuerdo que tiene una serie, así, ondulaciones o continuamente se está deformando, o sea, se está hundiendo. Y como dato, pues la Ciudad de México se está hundiendo permanentemente, ¿no? Se dice que se hunde alrededor de 10 centímetros por año. Entonces, pues todo eso es debido a la extracción de agua que ha perdido la ciudad y que no se ha previsto pues tener grandes superficies, parques donde haya captación del agua para mantener la humedad del terreno. Entonces esa falta de humedad que va perdiendo a través de la extracción del agua o de no permitir que llegue el agua hacia los mantos, pues, va a seguir inundando, va a seguir hundiéndose la ciudad. Vemos en los edificios del mismo Palacio Nacional, la Catedral, la Basílica, que están ladeados, ¿no? Bueno, ya los han ido enderezando, pero se ven varios edificios a- a- hasta abajo del nivel de piso, ¿no? Ahí el museo, se me va el nombre ahí por Tacuba, está bajo nivel de piso, ¿no? Uy, No, el Templo Mayor, el Munal, todos esos. exacto, es correcto. Bien, aquí hay otra fotografía del Canal de la Viga, que este Canal de la Viga se conectaba con la Sequía Real para llegar prácticamente hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí precisamente vemos la Sequía Real, 1870, que llevaban los productos de acá el lado de Chalco hasta el centro de la Ciudad de México. El Canal de la Viga tenía hasta su garita, ¿no? Su aduana, ¿no? para este pago correspondiente del manejo de productos, ¿no? Y ya pues en eh, este, bueno, aquí vemos otra imagen desde el Peñón de los Baños, que está por ahí actualmente cerca del aeropuerto, el agua de Texcoco y los volcanes. Así como una información, cuando estuve en la Ciudad de México hubo mucha relación y mucho acercamiento con la gente del metro. Esa línea llega al aeropuerto y pasa por esta parte aproximadamente, que es el río Consulado. Platicaban que frecuentemente las vías se desplazaban las vías del metro y tenían que ir a reparar. ¿Por qué? Porque esta parte del peñón pues es en tierra firme y hacia acá o hacia allá pues ya es parte del lago que va sufriendo este hundimiento y eso hacía que tuviera desprendimiento de las vías y tenían que ir a reparar frecuentemente, igual que el drenaje profundo o el drenaje, las tuberías, pues se han ido desplazando y tienen que continuamente ir haciendo reparaciones porque se une una parte más que otra, ¿no? Vemos aquí en Xochimilco y allá la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, en el lago de Texcoco, con al fondo el pueblo de Chimalhuacán, y pues, es reciente, 1937, 34, perdón. La zona de Xochimilco, 1905, las Chinampas, que eran ya, pues no es lo mismo, ¿verdad? Ya pero bueno, existió eso para la producción. Aquí se ven maizales, pues sí parece, pero quién sabe qué será. Bueno. El aeropuerto de la Ciudad de México, 1945. Aquí vemos la avenida Puerto Aéreo, la avenida Angares, y no alcanza. Bueno, aquí también es un comparativo del Valle de México, o la Cuenca de México, más que nada, todos los lagos, de la época prehispánica. Esta está tomada de norte, de norte hacia el sur,
donde está el lago de Zumpango, el del Saltolcan, bueno, este es el lago de Texcoco, que por aquí también dice el lago de San Cristóbal, pero es parte del lago de Texcoco, la Tenochtitlan, el Peñón, que veíamos hace rato, el Peñón de los Baños, Xochimilco y Chalco. Y de este lado, del lado derecho, ya es una vista, es una imagen de 1976, donde únicamente pues se ve ya una manchita aquí del lago de Texcoco, algo ya muy poco. El lago de Zumpango, no, pero sí hay una parte aún que se conserva del lago de Zumpango, y bueno, Xochimilco, aún con ahí con sus canales, ¿no? Y aquí vemos que está el Zócalo, que era lo que era Tenochtitlan, ¿verdad? El Zócalo. ¿Qué es? Este es la Sierra de Guadalupe, Carla la Basílica. San Diego ahí, ¿no? Sí, señor. La Sierra de Santa Catarina. No se alcanza a ver los volcanes, ¿no? Bien, aquí es una imagen que quise incluir en los proyectos de los dos aeropuertos, el aeropuerto de Texcoco, el proyecto, donde está ubicado, que toda esta área, pues es un área, sí, y y el aeropuerto Felipe Ángeles, y aquí está el lago de Zumpango, bueno, está muy, como que aún existe, pero en la época actual ya también está seco prácticamente. Entonces, pues el progreso y todas las obras que se van haciendo, pues tienen sus consecuencias, ¿no? O sea, si el aeropuerto esto se hubiera continuado, pues habría sus consecuencias, sus beneficios y su costo, pero no crean que no tiene, los pozos que se perforaron ya también están afectando. Entonces, todas las obras tienen un costo, entonces, bien. Entonces, en el año de 1954 se empezó con la construcción del sistema de drenaje, de drenaje profundo a base de túneles, con una longitud de 166 kilómetros y túneles, pues, de diferentes diámetros, desde, pues, bueno, depende pero ya el sistema, la arteria principal, pues anda de 3 a 6, a más de 6 metros, 6.5 metros de diámetro, y aquí podemos ver el comparativo, ya es un vehículo, y este es el ademado, pues, el ademado es un sistema, la construcción, pues son sistemas de perforación, mm, eh, con grandes perforadoras, eh, y, y van ademando con dovelas, van ademando lo que se va avanzando, y la tierra, pues a través de agua, hacen prácticamente un atole o muy fluido para extraerlo hasta la superficie. Este es el sistema de perforación, para los grandes túneles bueno, el de acá del tren de Toluca, ahí se perforó la Sierra de la Marquesa, y roca y tierra y demás, pues todo se trituraba de tal manera que salía como si fuera este líquido, ¿no? Entonces, pues, pues a mediados bueno, en 1954 se empieza con el sistema de drenaje profundo, y pues ya el agua se manda sigue hacia el río Tula, hacia la cuenca del Pánuco, a las plantas de tratamiento. O sea, este sistema de drenaje, pues es un drenaje de las aguas negras y las aguas pluviales. O sea, todo converge en este sistema de drenaje. Entonces, esto, pues ya vino a minorar prácticamente las inundaciones. No quiere decir que vemos en la actualidad que hay ante tormentas,
pues hay inundaciones en ciertas regiones, pero ya también más que nada por el taponamiento de los drenajes. Entonces, pues esos tubos, pues no, es algo increíble, es una obra monumental, yo la considero esta del sistema de drenaje profundo, porque son grandes túneles que van a profundidades de 10 hasta 200 metros de profundidad en la ciudad. O sea, de tal manera que pasan por abajo de los edificios y de toda la infraestructura que está en la superficie. Eh, sí, y en 1975 es inaugurado el gran emisor central del sistema de drenaje con 68 kilómetros y le digo, pues, profundidades hasta 200 metros de profundo. Entonces aquí en este mapa, pues vemos los grandes, sí, los grandes canales o drenaje de la ciudad, donde está el Gran Canal, de aquí, el que va hacia allá, comentábamos hacia, bueno, se me fue el nombre. Sí, todos van hacia Tula, por acá queda el río Tula. Todo el sistema de drenaje va hacia la cuenca del Pánuco. Está el drenaje, el emisor central, el emisor poniente. Y pues hay obras por ejecutar, entonces se sigue trabajando, interconectando como esta parte del sistema de drenaje profundo. Bueno, pues aquí vemos una imagen de Iztapalapa. Ahora esta sí está tomada del Cerro de la Estrella, 1930. Vemos que eran puros llanos, ya no era lagos, sino eran llanos, tierras de cultivo, etc. Y en el año 2020, ya totalmente cubierta por la mancha urbana. Aquí pues se pueden apreciar los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, pues que son hablábamos de la ciudad, está alrededor de 2240 y estos pues ya están arriba de 5000 metros de altitud. Y pues aquí está la famosa Sierra de Santa Catarina, con algunos cerros ahí ya icónicos de la región. Antes pues del drenaje profundo hablamos del 54, en el 51 hubo una gran inundación que estuvo el centro de la ciudad por más de 2 metros inundado. Aquí vemos avenidas como la 16 de septiembre y que está inundada, andaban hasta eh, ¿cómo se llaman? Las chinampas. Trajineras, perdón, trajineras, gracias. Las trajineras se las trajeron de Xochimilco, ¿no? Bueno, pues aquí se repite la imagen del Paso de Cortés. Y aquí vemos ya finalmente una imagen actual de la área metropolitana. Toda esta parte pues ya está totalmente habitado y resaltando lo que eran anteriormente los lagos, donde pues este es el lago de Zumpango, que aún sigue ahí en el mapa, pero la realidad es que ya está seco. Algo de Texcoco, acá de la parte de Xochimilco. Entonces, no es para que nos demos una idea, esta es la Sierra de Guadalupe. Cómo está dentro todo lo que fue los lagos, los 5 lagos de la cuenca. Bien, pues es ahí, ¿no?, lo que estuvimos ahí consultando para preparar esta presentación, y les digo, pues es una zona que ha tenido una evolución interesante y ha sido muy pues demandada por todos los habitantes desde la época prehispánica hasta en la actualidad. O sea, la Ciudad de México sigue creciendo, yo creo que es de las que crece más. O sea,
¿Por qué? Porque pues ahí nos vamos a donde está el trabajo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Por ahí pasamos a Muy bien. preguntas. Bueno, pues más que interesante, ¿no? El tema de ahora aquí con René Chávez. Vamos a iniciar con las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí, adelante, arquitecto. Bueno, es un comentario este virrey que hablaba de que deberían haber cuestionado a los aztecas por haber hecho la Ciudad de México ahí. Lo que pasa es que cuando llegan de Aztlán, del supuesto Aztlán, los mexicas, porque según el INAH no son aztecas, son mexicas, los de Aztlán son los que eran los aztecas. El asunto es que cuando llegan ahí, la parte lacustre tenía una parte de agua más o menos potable y otra salobre. Entonces los mandan ahí prácticamente a vivir en lugares que nadie quería. Entonces ellos, como tenían la experiencia de Aztlán, que era un lago con una isla en medio, pues ellos lo toman como favorable y es como construyen a la gran Tenochtitlan. Este virrey, cuando hace su comentario de que se equivocaron y que lo hicieron ahí, pues es que no conocía la historia. Así de sencillo. Pues, ¿qué? Adelante. Bueno, más bien el virrey dice, oye, pues más bien nos equivocamos nosotros en haber seguido aquí y queremos, o sea, o sea, pues, proponemos, salirnos, ¿no? O sea, pero bueno, ok, adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, felicitarte por tu exposición, porque me hiciste recordar muchísimas cosas. Ya me di cuenta que estoy más viejo de lo que parezco. Pero bueno, varios comentarios. Primero, no todos los ríos, por suerte, han sido canalizados. O para desgracia de los cuando se les inunda, pues obviamente, ¿no? O sea, ahorita sí de momento estaba yo recordando el de Tlanepantla, los Remedios, el Coyoacán, el Magdalena Contreras, por lo menos es, el Coyoacán todavía lo pueden ir a visitar a un costado de los viveros de Coyoacán. Sí, el Magdalena Contreras ahora hay que pagar para a los ejidatarios, en fin, ¿no? O sea, pero todavía son de los que están descubiertos. Algunos, vamos, llevan ya parques a los lados o cosas así como el de Tlanepantla y cosas así, pero no han sido cubiertos todos. Otro comentario, la acequia real la pueden visitar todavía en esa fotografía que pusiste. Llegaba precisamente la acequia real hasta lo que es un costado el costado sur de Palacio Nacional, todavía está ahí restaurada por el INAH, ¿sí? No el actual, el anterior, ¿no? O sea, ya hace años, ¿no? O sea, desde la época de Echeverría creo que fue cuando se restauró y pueden visitar. Lo que pasa que va uno a la calle de Corregidora y normalmente pasa desapercibida la sequía real por el tráfico de gentes, ¿no? Y otro comentario sobre el Salis Bonplandiana, que es el agüejote, en realidad no se metía como pilotes, se hacían las balsas, ¿sí? Entretejidas con diferentes juncos, etcétera, y se utilizaban los agüejotes como para enraizarla y fijar la chinampa. Esa es la forma en que se construía. Era una balsa realmente flotante y alrededor, por eso verán que alrededor de la chinampa están sembrados los álix para fijar al fondo, por lo que decías que es poco profundo, entonces sus raíces crecen y se fija la chinampa y quedan por eso los canales perfectamente distribuidos, como se hacía como forma de rectángulos, ¿no? O sea, esa era la práctica, que además tienen la función de generar un microambiente en el fondo, en donde se reproducen animales, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy interesante el proceso de la chinampa, ¿no? O sea, pero no era que encajaran polines o que se hiciera tipo palafitos, ¿no? Sino que se hacía la balsa,
flotante y luego se sembraba alrededor los ahuejotes para que se enraizaran y se hiciera ese sistema, que además era mejor todavía que la milpa terrestre, ¿no? O sea, porque tenían el sistema terrestre y el acuático también. Entonces podían cultivar ambas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, felicidades, gracias. Sí, está bien. Ok, gracias Ricardo por ahí, por la aportación. Muy bien. Adelante, Iván. Ah, Iván, A ¿Cuál ver. de los dos? el de aquí. Tú primero. Más feo. Tú primero. Sí, ándale, Víctor Iván. Adelante. Bueno, durante un tiempo reciente se ha hablado mucho de que haber perdido la ciudad lacustre fue un error, ¿no? Sobre todo por la cuestión del acceso al agua en la Ciudad de México. Y ha habido algunos esfuerzos, por rescatar algunos elementos de esa ciudad lacustre. Y es el caso del canal nacional, pues, el canal real, que tiene ya desde hace unos 4 años, un poquito menos, un programa de restauración y de rescate para convertirlo en parque y más o menos limpiar el agua para que funcione como un espacio público. Y hay algunas zonas, yo no he encontrado un buen mapa al respecto, pero con lo que se refiere a los canales de Xochimilco, que no nada más están en Xochimilco, llegan hasta Tláhuac, hasta Chalco, de hecho, hasta el lago de Chalco. Es una extensión bastante grande. Por ejemplo, en San Andrés Mixquic, donde es la alumbrada del Día de Muertos, a mí me tocó estar ahí precisamente en Noche de Muertos, y tienen su propio embarcadero y canales muy grandes, pero yo no he encontrado un mapa donde vengan detallados todos los canales y realmente el verdadero tamaño que todavía sí se conserva de todas las partes lacustres que sobreviven, no nada más en Xochimilco, sino en Tláhuac. Ok, muy bien. Gracias, Héctor. Aquí Iván Fernández. Bueno, para felicitarte, muy interesante También. también. Me gustó mucho tu exposición. Y respecto a lo que decía Ricardo, por ejemplo, las pirámides, yo estuve en el Templo Mayor y te estoy hablando cuando apenas estaban empezando a hacer la reconstrucción. Y ahí un arqueólogo, un compañero tuyo, un arqueólogo, no sé, fue que nos dijo que los mexicas enterraban eh, postes de madera, árboles, hasta llegar a tierra firme, para de ahí poderse desplantar por las pirámides o lo que es ahora el Zócalo, ¿verdad? Todo está lleno de esas cosas ahí abajo, me imagino, o ya se pudieron, ¿verdad? Pero sí eran puras, eran pilotes de control que le llamaban, pilotes, Claro, pero porque eran construcciones sólidas, no la chinampa propiamente. No, no, La no, chinampa es es una una balsa balsa. flotante y en el caso de ellos tenían que hacerlo porque es terreno obviamente aluvial, ¿no? O sea, tiene totalmente lacustre la zona, entonces tenían que Fangoso. hacer construcciones sobre pilotes. Ahí sí, en ese caso sí se usaban, sí, Ah, ok, indiscutiblemente, Ujú. ¿sí? Pero no para la chinampa. ok, pero la ingeniería que usaban los mexicas o los que estaban antes de los mexicas, porque, bueno, ya con los mexicas también Nezahualcóyotl hizo una represa para tener las aguas de Zumpango y de todo eso, y eran obras de ingeniería para su época, si ahorita se batalla. De hecho, era para separar también, no solamente para evitar las inundaciones, sino para El agua separar las salada, aguas salobres de las salubre, dulces, sí, y que salubre. fue muy importante, y es un canal excepcional, ¿no? Y todavía Para existe, la época más México, todavía. todavía existe ese canal, ¿eh? Ese De acuerdo. bordo Ujú. de piedra, todavía existe. Ok, gracias. Don Enrique, sí. Don Enrique, Sí, gracias. Buenas habla noches. fuerte para que se oiga ahí. Sí, yo tengo algunas cosas que me llamaron la atención. Una de ellas es la población que había de 20,000 familias y emigraron prácticamente
16 Ujú. y quedaron 4,000. Digo, es mucha la población que salió de ahí. Entonces, digo, no sé si habría habido fallecimientos en esa inundación. La otra es de que si en el mapa no vi en ningún momento, y tengo una pregunta, si el Valle de Bravo, que es una extensión también grande de agua, no sé si está considerado como lago o como canal o no sé. Y el canal de Cuemán, pues si es artificial o si es pues, también natural, ¿no? Porque tengo entendido que ese canal lo usaron para las Olimpiadas, ¿no? Como era un río. Y bueno, me llamó la atención también la extensión del desagüe, no sé, no retuve qué río es el que fluye hasta Hidalgo y se juntan ahí las aguas negras con la fuente del río. Y si van a plantas procesadoras de agua que están en Hidalgo, no sé en qué población. Y la otra pregunta es, en la actualidad, ¿qué poblaciones están en el curso o en el tramo del paso de Cortés? Si están ahorita, ¿qué poblaciones son las que actualmente están ahí? Yo desconozco muchas cosas de esas, ¿verdad? Y por eso pregunto. Gracias. Y felicidades, ingeniero. Ajá, sí, gracias. Bueno, fueron muchas preguntas y ya se me olvidó. No me acuerdo de la última. Pero, sí, la población en esa inundación de 1629, pues, estamos hablando de 5 años la ciudad abajo del agua, ¿no? Entonces, la gente, pues, algunos vivían en las azoteas y pues hubo un momento en que la situación, pues, se fueron, pues, y otros, pues, con la inundación, seguramente, pero les decía que algunos fallecieron, pero, la gran mayoría, pues, se salió de la ciudad, ¿no? Pues de los 20,000 familias, según el dato que por ahí obtuve, pues quedaron 4,000 familias. Entonces, estamos hablando de, quedó desolada la ciudad, por eso el virrey pues proponía que se cambiara la capital. ¿Qué otra? Bueno, lo de acá de Valle de Bravo, pues bueno, eso es fuera de la cuenca de México, ¿no? O sea, de la cuenca de México, o sea, para del Estado de México. Huemanco, acá para el lado de Xochimilco, ¿no? Sí, también. Fueron ahí esa disciplina, ¿no? De canotaje, ¿no? ¿Qué más fue? Lo de... Pero ahí era un lago. Las poblaciones de Paso de Cortés. Poblaciones Paso de Cortés, pues está, Amecameca está al pie de ahí de los dos volcanes. De ahí, siguiendo porque es una carretera pavimentada que va hasta el Paso de Cortés. Hay otro pueblito, entre Amecameca y Paso de Cortés, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero sí hay. Tenancingo, ¿no es eso? No, es otra. Está Tetela del Volcán, pero ese está hacia otro lado. Pero por el lado de acá de la Cuenca de México, pues está esa Mecameca, la ciudad más grande. Y de ahí, bueno, cuando hay luz verde, pues de ahí toma uno, a mí me tocó tomar un taxi y me llevó hasta Paso de Cortés y allá me esperó y por ahí anduvimos caminando en donde voltea hacia un lado, pues ve un volcán, voltea hacia el otro y ves el otro, pues, el volcán, y es un área grande, ¿no? Entonces, pues, pero ahí, pues, me llamaba la atención para ver cómo vieron los españoles en ese momento, ¿no? Pero sí, hay una placa que dice Paso de Cortés y hay un área para los alpinistas, ahí está como muy bien. Ahí no sé si, bueno, Ricardo volvió a levantar la mano, no sé si, Sí. Nada más para hacerles un comentario, eran tan frecuentes las inundaciones que había
gente que se dedicaba a llevar a las personas de una acera a la contraria, cargándolas. Y había reportes de quejas de las señoritas y las señoras porque cuando se quejaban de que se propasaban al llevarlas en la espalda, cargándolas en ancas, ¿no? O sea, las señoritas se quejaban y entonces protestaban y los léperos las tiraban al agua, ¿no? O sea, y existen caricaturas de esas situaciones, ¿no? Y hubo muchas quejas de esta situación, de cómo se aprovechaban por el tenerlas que pasar cargadas en la espalda, ¿no? O sea, entonces era obviamente, a lo mejor no tan malintencionado, pero sí resulta jocoso en las caricaturas, ¿no? O sea, se ve esto y cómo las tiraban en el momento que protestaban, ¿no? Muy bien, Ricardo. Nada más era eso. Gracias. Muy bien, pues si ya no, sí, pero yo creo que se le quedó la mano levantada. Bueno, vamos a dejar de grabar. Ya le damos un fuerte